hermanos. En el día de hoy continuaremos con nuestro estudio del libro de Juan, o sea, de Lucas, el estudio que estamos siguiendo. Vamos a leer en Lucas el capítulo 1. Lucas, el capítulo 1. Dice el versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hasta ahí, por el momento, hemos dado lectura a todo el relato allí. Como decía, vamos siguiendo versículo por versículo, así que nos vamos a detener en el día de hoy en un tema que aparece en el versículo 30, porque me llamó la atención lo que aparece allí. La religión popular tiene ciertos dichos, ciertas frases que no están conforme a la escritura, conforme a la palabra. Y dice: María, llena eres de gracia. Esa es la frase textual. Pero aquí la palabra habla de que María había hallado gracia delante de Dios. Y podemos hacer la pregunta, plantear la pregunta: ¿qué es hallar gracia delante de Dios? ¿Será la primera persona María en que halló gracia a los ojos del Señor? ¿Fue algo especial? Como decía la vez pasada, los extremos son los malos. Hay personas que han llegado a elevar a María a una condición que, si ella pudiera decir algo, obviamente le molestaría lo que sucede con la figura de ella, porque aquí vemos varios textos que ella se dice a sí mismo la sierva, la sierva. Y también ella se considera a sí mismo como una persona pecadora también. Así que el otro extremo es no considerarla, es decir, que era una persona solamente. Vamos a ver cómo esta mujer se presenta en la Escritura como que halló gracia ante los ojos de Dios. Y vamos a ver otros
personas en la Escritura que también hallaron gracia delante de los ojos de Dios. Y ahí podemos ver entonces que Dios no hace acepción de personas. Él escoge. Si lo pensamos detenidamente, si Él hubiera querido, si Dios en su soberana voluntad hubiera querido, hubiera hecho todo este plan de salvación de otra manera. Pero Él lo hizo así. Escogió a una mujer que había hallado gracia a los ojos de Dios para allí, en su vientre, ella iba a tener a nuestro Salvador. Otra frase incorrecta que se dice, María, la Madre de Dios. Obviamente, está de más decir el por qué estaría mal esa frase. Dios es eterno, no puede tener principio ni fin, no puede tener madre. Entonces, vamos a ver el primer personaje que halló gracia y el momento y el contexto en el cual este hombre de Dios, varón de Dios, halló gracia. En el principio, el libro del Génesis. Dice Génesis 6, la mayoría de la Biblia tiene un título, dice, la maldad de los hombres. Y la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Versículo 5, Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se parece a nuestra generación, se parece a la sociedad que estamos viviendo hoy día. La gente de continuo solamente piensa el mal. La maldad es mucha en la tierra. Ya no hay amor los unos por los otros. Años atrás, una persona que daba muerte a otra tenía un castigo ejemplar, pero en el día de hoy, todos los días aparecen noticias de gente matando a otras personas, incluso personas que han matado en masa a través de las bombas, se amarran bombas en su cuerpo y explotan, y son enviados allí para matar la mayor cantidad de gente. No hay amor por el prójimo. Una persona en una azotea con una metralleta disparando a una multitud indefensa. Esa es la sociedad que vivimos hoy día. El hedonismo, las personas se adoran a sí mismas. La maldad del hombre era mucha en la tierra en los días de Noé. Y ese era el contexto donde aparece este hombre. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Entendemos allí, obviamente, que el arrepentimiento de Dios o la palabra utilizada allí es solamente para que nosotros podamos comprender lo que él sintió en su corazón, porque el arrepentimiento de Dios no es el mismo arrepentimiento que tenemos nosotros. Versículo 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y allí viene el versículo, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aquí entonces tenemos una generación malvada, una generación incrédula, porque recordemos que vino el diluvio y se salvó solamente Noé con su familia. En total, 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos. Y toda la generación, por incredulidad, fue muerta por el diluvio. Dios advirtió. En el Nuevo Testamento se nos dice que Noé era pregonero de justicia. Él hizo el arca y predicó para el arrepentimiento, que las personas se salvaran
que Dios había provisto de salvación, un medio de salvación. El que estaba dentro del arca iba a estar seguro, pero la gente no obedeció a la voz de Dios. Y a Noé se le ordena que haga un arca en un tiempo donde nunca había llovido. ¿Y cómo había vegetación? La Biblia también nos muestra que subía un vapor y eso regaba. Luego del diluvio comenzó lo que es la lluvia, y cada vez que llueve podemos ver el arco iris en el horizonte. Termina la lluvia y nosotros podemos ver el arco iris, el pacto, es señal del pacto. Hermano, hermana, esa señal, esos colores, esos diversos colores del arco iris son la señal del pacto. Imagínese, la sociedad actual lo identifica con otra cosa, con perversidades sexuales, aquellas banderas de colores que aparecen en aquellas marchas, pero es la señal del pacto. Esa es nuestra señal de que nunca más Dios iba a destruir a la raza humana a través del agua, porque eso fue un cataclismo total. Se abrieron las ventanas de los cielos, las cataratas de los cielos, el agua cayó, se abrieron las fuentes de las aguas de abajo. Todo el mundo que estaba hasta allí, hasta Noé, aproximadamente como 2000 años. Imaginémonos, a veces nosotros vemos o en nuestra mente consideramos que esa civilización era primitiva, pero pensemos 2000 años donde la gente vivía mucho tiempo. Muchas cosas tienen que haber creado, inventos tienen que haberse formado, pero toda esa civilización fue destruida. Y de repente los arqueólogos encuentran en algunas ruinas, en algún lugar, cosas que datan de muchos años atrás y no se explican por qué está allí, si eso se ha descubierto ahora poco. Bueno, una civilización de 2000 años fue destruida por incredulidad, por la maldad del hombre en la tierra, y en todo ese contexto de oscuridad, será como en los días de Noé, dice el Señor, como en los días de Noé. ¿Acaso no estamos en este tiempo como en los días de Noé? La gente es incrédula, se ofrece la salvación a todo aquel que cree. Nadie queda excluido, es todo aquel que cree. Pero la gente no cree. La gente es incrédula, piensa que son fábulas, que son cuentos. Otros piensan en su inocencia que como Dios es amor los va a salvar por amor, pero Él ha hecho un plan, y esto es un indicio, una muestra de que Dios es justo. Las personas que no creyeron en el mensaje de Noé fueron destruidas. Toda una generación destruida, toda una civilización. Tiene que haber sido una civilización universal en todo el mundo. 2000 años. Y fueron sepultados. Las aguas del diluvio llegaron hasta el monte más alto y sobrepasaron allí. Y después las aguas comenzaron a descender. Todo esto, este cataclismo se cumplió, pero salvó a Noé. Y la palabra gracia no depende de la persona, no depende del individuo. La gracia es una benevolencia, es un favor inmerecido de parte de Dios hacia la persona. Pero aquí vemos algo interesante. Cada una de las personas que vamos a ver que hallaron gracia delante de los ojos de Dios, si bien el favor de Dios fue inmerecido hacia la persona solamente recibía ese favor de Dios, vemos la vida de estas personas que hallaron gracia ante los ojos del Señor. No eran perfectas, debemos aclarar eso, no eran perfectas,
eran personas pecadoras, y lo vamos a ver en el caso también de Noé. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios miró sobre la tierra y identificó a Noé, y Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Pero viene el versículo siguiente, dice el versículo 9, y aquí vemos cómo se complementa todo. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Se fija? Allí se complementa todo el contexto, podemos ver el cuadro en amplio. Dios escoge a una persona imperfecta. Pudo haber escogido a cualquier otra persona, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Pero ¿qué vemos en Noé? Algo que a veces nos falta a nosotros. Con Dios caminó Noé. En los primeros capítulos también se menciona a Enoc. Y vemos cómo a Enoc le llevó Dios, también caminaba con Dios. Pero Noé era un varón justo, era perfecto en sus generaciones. Hemos analizado más o menos la situación que estaba en el tiempo de Noé, y Noé no se contaminaba. Era varón justo. En aquella generación, con Dios caminó Noé. Nosotros, hermanos, por gracia somos salvos. Hemos hallado el favor inmerecido de Dios. No merecemos ser creyentes. Recibimos la salvación solamente por gracia, misericordia de Dios. Al creer, no tuvimos que hacer méritos. Y aunque esta generación lamentablemente incrédula en la que vivimos, si Dios va a cumplir su palabra, fiel a su palabra, esta generación que no cree va a ser destruida y nosotros vamos a ser salvados, como el caso de Noé. Pero no porque lo merezcamos nosotros, es por gracia, es por su benevolencia, por su favor divino. Dios nos va a salvar. Y antes de que comiencen todos estos juicios que describe el Apocalipsis, el Señor viene por su iglesia y nos iremos a la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados para estar con el Señor para siempre. Ahí está entonces el primer varón que halló gracia ante los ojos del Señor, no por merecerlo, pero luego vemos la vida de este hombre. ¿Y por qué digo que no eran gente perfecta? Porque Noé, cuando desciende del arca, planta una viña y esperó todo el proceso de la viña y se embriagó. Y sabemos lo que Proverbios dice acerca de eso. Entonces, son personas que no eran perfectas, que Dios las miraba, decía, han hallado gracia delante de los ojos del Señor, pero no eran perfectas. No como el mundo religioso quiere poner a las personas que aparecen en la Biblia como perfectas y las elevan a una condición que no tienen. El único santo, el único perfecto, el único sin pecado en toda esta historia de la humanidad es el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y a través de su muerte en la cruz, Él puede ofrecer salvación a todo aquel que cree. No es por mérito ni obra humana. ¿Cuántos hay que hacen largas procesiones, hieren sus espaldas pensando que con eso van a agradar a Dios? Sus rodillas sangrando, pensando que por eso van a agradar a Dios, haciendo marchas y procesiones
hacia lugares sagrados, como le dicen ellos. El Señor nos salvó por gracia, por su puro amor, por su pura misericordia. Más adelante aparece otro varón de Dios que también halló gracia delante de Dios. Vamos a ir a Génesis, ahí mismo en este libro, el capítulo 18. Capítulo 18, el padre de la fe, el padre del pueblo de Israel, Abraham. Génesis 18, en algunas Biblias, el título es Promesa del nacimiento de Isaac. Este varón era un hombre de edad avanzada y su mujer también era estéril. O sea, humanamente no puede tener un hijo, pero va a tener un hijo y va a ser, Dios cumplió su palabra, le dijo que iba a tener un hijo y lo tuvo. Dice el versículo 1, después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Versículo 3, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y esto sucedió, esto pasó. Y comieron, y después, por el contexto del pasaje, se ve que Abraham intercede por Sodoma y él está hablando con Dios. Y aquí algunos ven las teofanías de nuestro Señor Jesucristo en la antigüedad, una aparición antes de su encarnación allí en Belén. Así que el hecho de que se quedaran estos varones, que lavaran sus pies, que comieran, que conversaran, que estuvieran allí, fue el indicio, porque él dice, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pase de tu siervo. Se quedó, se estuvo allí. Queremos hallar gracia delante de los ojos del Señor. Sabemos que no es por nuestro mérito, es inmerecido encontrar gracia delante de los ojos de nuestro Señor. Pero hay acciones, hay actitudes que vemos en estos varones de Dios que encontraron, que hallaron gracia delante de los ojos de Jehová, de los ejércitos. ¿Qué podemos ver de Noé? La obediencia, la fe, creyó algo imposible. ¿Qué podemos ver de Abraham? Tenía la necesidad de que no pasara más allá de su casa, que estuviera con él, que comiera con él. ¿Y qué nos dice el Apocalipsis, en capítulo 3 allí? Si alguno oye mi voz, entraré, cenaré con él conmigo. El Señor quiere hacer eso con nosotros, pero a veces nosotros no insistimos de la forma que él quisiera. ¿Y qué decir de los que iban camino a Emaús? Cuando le dicen, quédate, Señor, porque ya es tarde. Y conocieron al Señor cuando él partió el pan con ellos, le reconocieron al Señor. Esta comunión íntima con el Señor, de estar en su casa. Josué decía, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Ansiamos nosotros eso? Queremos que el Señor esté en nuestra casa, en nuestro hogar, que podamos comer con el Señor. Pues bien, la gracia la hemos recibido enteramente. Ya dije al principio, somos salvos por gracia, todo inmerecido. Pero hay acciones, hay actitudes, hay obras que hemos visto en estos 2 varones
que hallaron gracia delante de los ojos del Señor. Y nuevamente, no son personas perfectas. Abraham no confió en Dios que iba a tener un hijo. Sara no confió en Dios que iba a tener un hijo. Trataron de hacer el camino humano. Y Sara pasó a su sierva, de donde salió Ismael, porque quisieron ayudar a Dios. ¿Cuántas veces cometemos ese error de no creer en la palabra de Dios y tratar de ayudar a Dios por nuestros propios medios? Pero es considerado el padre de la fe, porque lo que tenemos que entender, hermanos, es que a pesar de nuestras imperfecciones, el Señor quiere usarnos, quiere ayudarnos, quiere estar con nosotros, porque no depende de nosotros, no depende de lo que nosotros obremos. Hay gente que piensa que está bien con Dios porque hace un listado largo de cosas y de obras y cumple los estatutos de alguna congregación. Entonces cuando ya va cumpliendo varias cosas dice, sí, yo estoy a cuenta con Dios. Que no caigamos en ese error. Si estamos a cuenta con Dios hoy día, si el día de mañana podemos ir alejándonos, el amor de Dios no va a disminuir. Él nos ama, su amor es inmutable. Él hace cosas perfectas con gente imperfecta. No es pregonero de justicia, pero luego de que descendió del arca se embriagó. Abraham, tuvieron hambre, bajaron a Egipto, mintió respecto a su esposa. Son personas humanas, con defectos, con virtudes, pero hallaron gracia delante de los ojos de Dios. Me gustaría que entendiéramos que Abraham, Noé, hicieron algo dentro de ellos que creyeron, querían algo más de Dios. No se quedaron pasivos, no se quedaron pasivos. La salvación la recibimos por creer, pero Dios ha preparado, en Efesios capítulo 2 dice que Él preparó obras para que andemos por ellas. Ahí están, las obras están casi hechas, solamente tenemos que andar en aquellas obras que ya Dios ha preparado para nosotros. Y al hallar gracia delante de los ojos de Dios, tuvieron una promesa de un hijo. Y Abraham, como el padre de la fe y del pueblo de Israel, se le dice que mire las estrellas y que mire la arena del mar. Ahí está la figura de las estrellas del padre de la fe, de la iglesia, y la arena del mar, el pueblo de Israel. Y en Gálatas aparece como el padre de la fe. Creyó. Y su fe fue antes de todo el pacto de la circuncisión, como dice el libro de Romanos. Su fe fue antes de todo lo que el pacto, las promesas del pueblo de Israel. Nuestro padre Abraham en la fe. Y el capítulo 21 de Génesis nos muestra que Dios, fiel a su promesa, cumplió con el nacimiento de este niño Isaac. En Éxodo capítulo 33 vemos otro varón de Dios que halló también gracia delante de los ojos de Dios. Éxodo capítulo 33. Éxodo 33 dice el versículo 12. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo. Y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahí aparecen dos cosas: el hallar gracia, el favor, el beneficio inmerecido, la benevolencia del Señor la recibe Moisés, pero también dice, te he conocido por tu nombre, por tu nombre. Y aquí vemos varones de Dios imperfectos, nuevamente el caso de Moisés. La Biblia no esconde las cosas que flaquearon estos varones de Dios. ¿Sabe que los libros de historia
tienen que rectificarse, porque se forman héroes de mentiras. A las personas les quitan de sus biografías, a los líderes, les quitan todas las cosas malas que han hecho para que sean de admiración, y de repente comienzan a investigar otras personas y ven que se quitó de su biografía varios detalles, varios errores que cometieron. Personajes ilustres que mataron gente, pero de su biografía no lo escondieron, lo escondieron. Pero en la Biblia, ¿qué hace la Biblia? Pone todo, todo en la mesa. Las virtudes, los defectos, los pecados, la embriaguez de Noé, las mentiras de Abraham. Y Moisés, ¿no dice la Escritura acaso que mató a un egipcio? Mató a un egipcio porque él sintió de Dios, de alguna forma Dios le reveló a él que él iba a liberar a su pueblo de la esclavitud, y se adelantó por lo menos 40 años. Quería hacer lo que Dios le había mandado, pero fuera del tiempo de Dios. Y la Biblia no lo esconde. Llegó a un punto tal que Moisés después, estando en el desierto, cuando está la zarza ardiente, una y otra vez él se niega a ir a rescatar a su pueblo Israel. Y ya cuando se niega varias veces, es como si Dios dijera, ahora sí estás preparado, porque no depende de ti, Moisés. Termino con el pasaje que iba leyendo. Estábamos viendo el caso de Moisés. Dice Éxodo 33, versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que conozca y halle gracia en tus ojos. Ahí repite nuevamente la frase. El versículo 16. ¿Y en qué conoceré aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Allí menciona nuevamente lo que aparecía en el versículo 12, las dos cosas, hallar gracia a los ojos de Dios y también conocer por nombre a Moisés. ¿Y por qué repito esas dos frases? Porque cuando el ángel se aparece allí en Lucas a María, le dice María. María también le menciona por su nombre. No temas, has hallado gracia delante del Señor. Y como decía al principio, la religión pone frases que la Biblia no pone. Y una de esas frases es, María, llena eres de gracia. Que eso es totalmente incorrecto. Solamente María halló gracia, pero no es menor. Hemos visto en el caso de Moisés, hemos visto en el caso de Abraham, hemos visto en el caso de Noé, hombres imperfectos, pero que Dios utilizó porque hallaron gracia delante de los ojos del Señor. Y el último personaje también que encontramos en el Antiguo Testamento que halló gracia es David. Pero un texto que aparece en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, lo vamos a leer en Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 45. Dice, Hechos 7:45, el cual, recibido a su vez por nosotros, nuestros padres, lo introdujeron con Josué. Está hablando de la historia del pueblo de Israel, al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios
arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Y ahora comienza a hablar de David en el versículo 46. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Y si bien dice el Altísimo, no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, y continúa el pasaje respecto al templo que edificó Salomón. Allí tenemos que recordar que Salomón fue el instrumento que utilizó Dios, pero todo se lo había dejado ya preparado su padre David, le había dejado el oro y todas las cosas listas, por decirlo así, los contratos que tenían que hacer, la madera, las piedras, todo, todo David, pero David no lo pudo construir porque sus manos estaban manchadas con mucha sangre. Pero el texto allí destaca que halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Y allí hay otra actitud, otra acción de un hombre que recibió también gracia inmerecida. Y nuevamente podemos ver que no era un hombre perfecto. Los que conocemos la historia de David sabemos que no era un hombre perfecto. Él fue el autor intelectual de un asesinato de Urías, Eteo, y también cometió adulterio con Betsabé, la esposa de Urías. No eran hombres perfectos, y la Biblia no esconde sus acciones malvadas y pecaminosas, no las esconde, pero aún así estos eran varones de Dios, para que toda la gloria, toda la honra sea para Dios y no del hombre. Muchas veces la religión, sobre todo la religión, esto se da mucho, esconde las fallas en aquellas personas que la elevan como santos y los veneran y como si fueran hombres perfectos, mujeres perfectas, pero la Biblia no esconde nada de eso y muestra que eran personas imperfectas, sujetas a pasiones como las nuestras, como dice el libro de Santiago respecto al profeta, pero Dios las utilizaba. Y las personas estas, como en el caso de Noé, él tuvo fe y creyó algo que nunca había pasado porque Dios se lo estaba diciendo. Abraham, a pesar de todo lo que estaba en contra, creyó también que podría ser padre porque Dios se lo había dicho, a pesar de su ancianidad, a pesar de la esterilidad de Sara, él creyó también porque Dios se lo había dicho. ¿Y qué decimos de Moisés también? Cómo él creyó que Dios los iba a acompañar en este viaje de liberación del pueblo de Israel, al punto de que Moisés dijo, si tu presencia no va con nosotros o no va conmigo, que no lo llevara a ningún lado. Esa era la convicción de Moisés a ese punto. Entonces nosotros podemos pensar, nosotros somos salvos por gracia, hemos hallado gracia delante de los ojos de Dios, pero estas actitudes están en nosotros o nos hemos quedado pasivos en nuestros primeros pasos como creyentes y no hemos hecho nada más. Hemos solamente recibido aquella gracia de Dios, hemos hallado gracia delante de los ojos del Señor y ahí como que hubiera terminado toda nuestra carrera cristiana. A veces nos estancamos, a veces no hacemos lo que Dios quiere, a veces estorbamos también el trabajo del Espíritu Santo. Entonces el Señor quiere que aprendamos de estas personas que Dios las miró desde su majestad y hallaron gracia. Y ahí viene entonces María. Consideramos que no fue la primera que halló gracia delante de los ojos de Dios, pero es la mujer que se menciona. Los demás casos mencionamos solamente varones. En el caso de Sara podríamos considerar el matrimonio, que hallaron gracia para tener un bebé a esa edad. Dice Lucas 1, versículo 30. María, ahí está lo de te he conocido por nombre. María, no temas, porque has hallado gracia
delante de Dios. Y esto de la gracia delante de Dios está abierto en el día de hoy también para nosotros, que podamos hallar gracia, favor de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra salud, en todas las áreas de nuestra vida. Que la presencia del Señor vaya con nosotros, como en el caso de Moisés, que podamos creer las cosas imposibles, como en el caso de Noé, y en el caso de Abraham y Sara, que podamos ver las maravillas, los milagros del Señor en nuestra vida. Y en el caso de David, lo hemos visto que la gracia que él halló, su corazón, cómo lo motivaba a construir un templo, algo para el Señor. Y eso tiene que ver con la relación de nosotros, con aquel lugar físico también, en el cual se congrega el pueblo de Dios, nuestros locales, donde en este tiempo han estado vacíos, pero en algún momento se reabrirán y tendremos que volver allí. Lo dejamos hasta ahí, hermanos.